Bueno, este peje tuve que tirar mucha tarraya porque aunque ustedes los vean en los medios de comunicación con algunas declaraciones y algunas cosas, pero no es fácil tenerlo en un programa de televisión. El doctor Nanfi Rodríguez, recientemente fue designado director ejecutivo de la comisión que designó el presidente de la República para pues una legislación consensuada en torno a la libertad de expresión. Y bueno, pues ya ustedes conocen también los andares de Nanfi, un prestigioso periodista, que eso nunca se, ¿verdad? Nunca se relega, pero su carrera últimamente ha estado más bien a la parte del derecho, de la academia, sobre todo en lo que tiene que ver en el derecho constitucional, de los cuales él no le gusta que le digan eso, pero es una de las grandes autoridades de este país. Saludos, doctor. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo pienso que por la relación de amistad que existe con usted, usted es muy generoso conmigo. De todas maneras, a mí me gusta venir de Agenda porque es un programa que marca el ritmo de la opinión pública y de una opinión pública divergente, porque aquí viene gente de todas las corrientes. Eso es así. Y eso me gusta. Eso es así. Entonces me reconforta y estoy muy contento con el hecho de estar en el programa. Gracias, doctor. Bueno, un poco ya han tenido oportunidad como comisión para reunirse y sobre todo esta decisión del Poder Ejecutivo viene por las reacciones que habían estado produciendo, por algunas legislaciones sueltas, pero que se veían con las garras, con las clavijas de si cercenaban libertad de expresión, el derecho de la gente, el derecho de los medios a pronunciarse tanto a través de periodistas, a través de los medios convencionales o los medios ya más recientes de las redes sociales. ¿Qué han podido ver ya, si se han podido reunir y conocer un poco en extenso todo el mandato que tienen del Poder Ejecutivo? Bueno, justamente esta última parte de lo que yo llamo la irrupción de las redes sociales en el modelo de comunicación, lo que yo llamo el nuevo paradigma de las redes sociales, ha venido a representar una nueva forma de hacer opinión pública. Lo que eran los cánones tradicionales de controles editoriales de los medios de comunicación han quedado atrás y hoy día el ciudadano puede opinar directamente a través de su celular mediante una red tan efectiva como Twitter o Facebook sin ninguna intermediación ni control. Eso ha despertado un discurso menos, digamos, un discurso desinhibido, un discurso menos controlado. A veces hasta irreverente, ¿verdad? Irreverente, claro que sí, irreverente, sobre todo de masas, de grupos juveniles y de colectivos que defienden causas y derechos específicos. El efecto de eso ha sido que ante ese discurso que usted llama irreverente, la clase política se ha resentido. Y entonces ha tenido como reacción un activismo legislativo que ha llevado a que se aprueben normas que contravienen la libertad de expresión o que pudieran contravenir o limitar innecesariamente la libertad de expresión. Nosotros escribimos en el Listín Diario un trabajo en el que definíamos este fenómeno como una inflación legislativa que trae un populismo penal porque la respuesta que se da desde el ámbito legislativo es que regularmente se agravan las penas de privación de libertad que se proponen en las iniciativas de leyes. Esto, como bien usted describe, vino a crear una situación de mucha tensión porque hoy día todo el debate público, toda la democracia discurre a través de los medios de comunicación y muy especialmente de estos medios digitales.
y a la iniciativa de la senadora Melania Salvador sobre una ley para la protección del honor, la intimidad, la propia imagen, sobrevino posteriormente también una iniciativa para incrementar las penas de prisión por los delitos que se cometen en redes sociales. Ante esa situación, el presidente de la República, el presidente Abinader, consideró atinente designar una comisión de personalidades independientes, compuesta por juristas, académicos y directores de medios de comunicación, además de los representantes del Colegio Dominicano de Periodistas, para que haga una labor, primero, de un levantamiento en torno a la dispersa legislación sobre libertad de expresión que existe en República Dominicana, y posteriormente entonces plantee un proyecto de ley que tenga la característica de ser un proyecto integral. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto que ciertamente proteja la libertad de expresión, pero que entienda que esas libertades de expresión e información se configuran frente a otros derechos igualmente tutelados por la Constitución. Específicamente, derecho al honor, derecho al buen nombre, derecho a la intimidad, derecho a la propia imagen. En esa relación de pesos y contrapesos, de equilibrios. Entonces, la comisión debe sugerir, así se llama, comisión consultiva para la libertad de expresión, debe sugerir un texto de ley que sea el producto del consenso de todos los actores del sistema de opinión pública del país, pero además que pueda poner estos derechos en una relación de equilibrio, sin afectar la libertad de expresión, que no solo es un derecho fundamental, sino que es un derecho esencial para el debate público democrático. Bueno, el honor, el buen nombre, la intimidad y todo eso, lógicamente hay que respetarlo, y quienes ejercemos este oficio de manera profesional, pues siempre nos cuidamos de eso. Sin embargo, habría que ver, y se pueden poner guapos los políticos y los funcionarios, quizá con uno, porque van a decir, bueno, pero yo soy ser humano y yo también tengo. Pero ¿hasta dónde ese honor, hasta dónde ese derecho al buen nombre, hasta dónde esa intimidad y todo eso para un dirigente político, pero sobre todo para un funcionario público? ¿Cuáles serían los límites en ese sentido? Porque quien va a dirigir las cosas públicas, primero quien entra al debate político y quien entra al liderazgo político, que quiere dirigir las cosas públicas, y ya quien llega al poder y quien ocupa posiciones, tiene que saber que desnudar sus actuaciones, y veremos hasta dónde puede ser. Siempre pongo el ejemplo en Estados Unidos. A un candidato, a una persona, se le reconoce que, bueno, tuvo una relación extramatrimonial, y eso le puede costar claramente una candidatura o algo así. Y entonces, bueno, eso se supone que es un asunto de intimidad y de cosas. Yo lo que digo es la frontera en ese sentido. Eso es lo que un poco me llama la atención. Sin llegar, digamos, que al amarillismo del medio norteamericano, donde se ha hecho un morbo con todo esto de la vida privada de los candidatos. Incluso es tan así que fíjate tú que se llevan a Strauss-Kahn de Francia a Estados Unidos para tenderle allá una situación que cuestione su moralidad, porque en Francia la situación en que se vio envuelto no hubiese tenido los efectos que tuvo los Estados Unidos. Lo cierto es que terminó un candidato socialista que estaba a las puertas del elicio, pues terminó con las elecciones perdidas. Eso es así. Ni siquiera creo que se pudo Acabó presentar. con su carrera. Acabó con su carrera. Bueno, ciertamente quienes se exponen a la vida pública, no solamente desde el ámbito, digamos, de la administración, sino desde el ámbito del periodismo, del deporte, del mundo del arte, tienen... Del sector empresarial. De la vida empresarial, tienen un nivel de exposición y de cuestionamiento mayor que el de una persona que preserva
su ámbito de vida en la privacidad familiar. Eso no quiere decir que no tengan derechos como intimidad, honor o propia imagen, sino que esos derechos tienen que tolerar un nivel de cuestionamiento mayor. El Tribunal Constitucional Dominicano, en su sentencia 0075-16, estableció que debido a esa situación de cuestionamiento público sobre los funcionarios y las personas que detentan función estatal, en República Dominicana la persecución de los delitos de difamación e injuria no van aparejados de penas de privación de libertad cuando atañen a funcionarios públicos. Sin embargo, cuando estos delitos se producen entre particulares, ciudadanos comunes, sí se preserva el sistema de prisión, es decir, un sistema de responsabilidad penal donde se incluye como pena la prisión. Esto lo que quiere decir es que ciertamente se ha ido asumiendo la necesidad de que la crítica pública, el discurso político, pues sea especialmente tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico, porque en esa actividad de cuestionamiento a quien desempeña función pública, pues se implica la transparencia, como bien decía usted, en el manejo de los fondos públicos. Y por ello hay que crear una protección especial que no induzca, digamos que a un cuestionamiento infundado, lo que llaman muchos un libertinaje o un sicariato de opinión pública, pero una situación especial de protección del discurso que cuestiona, del discurso periodístico, del discurso político, del discurso religioso, del discurso ideológico. Esos son discursos que tienen una especial y deben tener una especial protección en el ordenamiento jurídico, y creo que la labor de la comisión que tengo a bien coordinar se va a facilitar bastante, porque el Tribunal Constitucional ya ha ido decantando la cuestión y ya ha ido estableciendo varios precedentes en lo que queda claro esa especial protección del discurso periodístico y del discurso político, esa especial protección del discurso que transita por las redes sociales. Por ejemplo, en sentencias como la 0092-19, bueno, una sentencia en la que usted parte, obviamente junto a nosotros actuó en esa sentencia. En sentencias como esas se establece que la libertad de expresión, por el hecho de que se manifieste a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no implica que se deben agravar los mecanismos de persecución, sino que los estándares que deben primar para limitar la libertad de expresión y para garantizarlo son los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los estándares que establecen los tratados sobre derechos humanos suscritos por la República Dominicana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y entonces, con respecto, vi un comentario en el semáforo del periódico, y siempre veo el semáforo me imagino que es de Bienvenido, ¿verdad que sí? Bienvenido Álvarez Vega. Y bueno, además del reconocimiento al que yo me adhiero de su persona, hizo un señalamiento importante. Aquí se había estado trabajando con algunas legislaciones y de hecho el doctor Molina Morillo, creo que en el gobierno del presidente Leonel Fernández se impulsó una especie de código y parece que se avanzó en eso. Y o sea que de hecho por eso vi inclusive algunos congresistas que bueno, si esta comisión bajo ningún concepto piensa desplazar al Congreso, que al fin y al cabo son ellos que van a conocer, y como el Ejecutivo tiene potestad para someter iniciativa de ley, creo que por ahí es que se va a resolver. Pero volviendo al tema, a ese tema, creo que había algo avanzado por ahí. ¿Ustedes están en disposición de recoger eso? Mire, yo agradezco a usted, al querido amigo don Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy,
y a todos los actores de opinión pública que han recibido de muy buena voluntad nuestra designación en la comisión. Nosotros, al momento de aceptar la propuesta de coordinar la comisión, una comisión que es honorífica de parte del presidente de la República, pues también valoramos muy positivamente que todos los sectores estuvieran de acuerdo en el hecho de que fuésemos nosotros que coordináramos la comisión. Nosotros ya habíamos trabajado en otras comisiones. Ha habido varias comisiones que se han conformado para este objetivo. Yo particularmente participé en una junto al finado director del periódico El Día, legendario periodista dominicano. Así es. Querido doctor Rafael Molina Morillo, de la que también fui director ejecutivo. El doctor Molina era el director general. Y posteriormente en el Congreso Nacional trabajé en una comisión de compatibilización de las leyes ordinarias con la Constitución de la República, que presidía el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y gran jurista y ser humano. Con el doctor Alburquerque también pues fuimos afinando estos proyectos de leyes. Al margen de eso se han producido varios proyectos que vienen de sectores, incluso uno de la Sociedad Dominicana de Diarios y el Colegio Dominicano de Periodistas, este de la senadora Melania Salvador, otro del ex senador José Rafael Vargas, el propio diputado Elpidio Báez de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados también tiene alguna iniciativa. ¿Cuál es la intención de la comisión que tengo a bien coordinar? Y ya lo hemos debatido en nuestra reunión. Producir los vasos comunicantes entre todos esos esfuerzos que se han hecho en el pasado y todos esos sectores para sacar lo mejor del proyecto de ley a la luz de dos realidades. Primero, la realidad de las redes sociales, claro, que sería lo nuevo respecto del tema, en el sentido de que hoy día no se puede pensar en una legislación de libertad de expresión sin contemplar todas las complejidades de la libertad de expresión en redes sociales. Y segundo, el otro elemento que tendríamos que tener a la vista es la jurisprudencia que ha producido el Tribunal Constitucional, alrededor de 10 sentencias sobre libertad de expresión, que tienen el carácter de que son vinculantes pro futuro, es decir, para el legislador, para los poderes públicos, y que en una reforma tienen que ser incluidas y ponderadas por la Comisión de Reforma. Entonces, con esas dos realidades, o tres realidades, digamos, redes sociales, el antecedente de la labor de mucha gente, incluso algunos de ellos que ya no están, que han hecho aporte importante en este largo proceso de reforma de la libertad de expresión, y el precedente del Tribunal Constitucional, tenemos, creo, sobre la mesa la cuestión en un plazo de 3 meses. Estamos ya trabajando, estamos en una posición de escuchar a todos los sectores. Incluso hemos recibido ya comunicaciones de distintos sectores religiosos, sectores de radiodifusión, sectores de redes sociales, etc. La comisión va a habilitar una consulta pública, una consulta que se va a colocar en su web, en su página de internet y en sus redes sociales, sobre cuáles son los aspectos que más preocupan a la sociedad dominicana sobre el debate público y sobre la reforma del marco regulador de la libertad de expresión. En adición de eso, la comisión va a realizar varios paneles académicos y paneles grupales, con actores, por ejemplo, de redes sociales, con jueces, con el tema de la libertad de expresión vista a través del prisma de la jurisprudencia, con actores internacionales. Ya nos hemos reunido con el representante residente de Naciones Unidas en República Dominicana,
el señor Ramírez, el embajador Ramírez, quien ha ofrecido la cooperación de técnicos, juristas, expertos en la materia de libertad de expresión, y ha ofrecido pues ser un puente, enlazarnos con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que es una prestigiosa instancia académica y de vigilancia y análisis del tema de la libertad de expresión en el contexto del derecho interamericano. Entonces, en este ejercicio, que es un ejercicio bastante, digamos, intenso, por la materia que regula, a todo el mundo le preocupa cómo quedará la cuestión de la libertad de expresión. Nosotros somos actores del tema de la libertad de expresión. Nosotros entendemos ciertamente la necesidad de tutelar todos los derechos en juego y de escuchar todas las posiciones. Por eso vamos a integrar distintas voces a estos grupos focales y a estos ejercicios de consulta y de paneles académicos que estaremos realizando, anunciando próximamente. ¿Cómo no? Bueno, excelente. Solicito el permiso del doctor Nanfi Rodríguez y ya regreso con los minutos finales del espacio. Continuamos con esta entrevista con el doctor Nanfi Rodríguez, reconocido jurista, constitucionalista, profesor de Derecho, de Maestría, periodista, académico, doctrinario también. Hay varios libros pues que ha escrito y vienen muchísimos más. Eso después, cuando vengan, tendremos que hacer un programa aparte para eso. Bueno, siempre se ha estado hablando del tema del choque de trenes entre el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso, si el tribunal pues en muchas ocasiones puede sustituir ese trabajo o puede entrar en campo que le pertenecen a la Suprema, y siempre se da ese debate. El primero que lo planteó fue el magistrado Subero Isa antes de la creación, pero bueno, ya se han producido algunos roces. ¿Qué es lo que Nanfi ve en ese sentido? Bueno, yo particularmente pienso que de entrada decir que el Tribunal Constitucional ha ido muy bien en estos 10 años, en el sentido de que ha ido construyendo una jurisprudencia útil al derecho dominicano en los contornos institucionales que la Constitución de la República les traza. Ahora bien, hay que entender que lo que pasó aquí con la Constitución del año 2010 fue un salto cualitativo de un modelo de Estado al Estado social, llamado Estado Social y Democrático de Derecho. Este modelo de Estado implicó la emergencia de un nuevo poder público, el llamado poder jurisdiccional, siguiendo un poco al presidente del Tribunal Constitucional, al magistrado Milton Ray Guevara. Un poder que se integra por el poder judicial clásico y por nuevos órganos constitucionales autónomos que, aunque son tribunales, no pertenecen al Poder Judicial. Así es. Que es el caso del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. En lo referente al Tribunal Constitucional, la Constitución de la República establece en su artículo 184 el precedente constitucional. Este precedente no solamente es vinculante para todos los poderes públicos, sino que constituye la cosa juzgada constitucional, que es la última instancia que realmente puede tener un proceso, pero también sus decisiones tienen carácter erga omne, es decir, un efecto general sobre el ordenamiento jurídico. Cuando se habla de que el precedente constitucional es vinculante para los poderes públicos, se está hablando de que ese precedente se le impone al Poder Judicial y se le impone al Congreso, al Poder Ejecutivo,
Pero no solamente se le impone en el caso específico, sino que ese precedente se le impone pro futuro. Por ejemplo, no es una cuestión pacífica, pero yo soy de los que creo que el Congreso Nacional no puede legislar en contra del criterio que ya ha establecido el Tribunal Constitucional sobre un tema específico. Entonces, estamos hablando de que en nuestro país no ha lugar, en términos estructurales, al llamado choque de trenes, que es un fenómeno que se produjo en países como Colombia porque su constitución no establecía el carácter vinculante de las sentencias de su Corte Constitucional. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional colombiana? Ella, por sus propias decisiones, de manera pretoriana, pronunció el carácter vinculante de su precedente. Eso obviamente generó una guerra a muerte entre las altas cortes, que en Colombia son 3. Hay un Consejo de Estado referido a la cuestión del derecho administrativo, hay una Suprema Corte de Justicia, una Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Ahí hubo una guerra a muerte, porque en ese país no se reguló, como tampoco pasa por ejemplo en Perú, no se reguló de manera constitucional cuáles eran los efectos del precedente de la jurisprudencia del tribunal. Entonces en el país un poco se trajo el tema y ha habido una que otras fricciones entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, o el Congreso y el Tribunal Constitucional, pero nada que pueda hablarse de que no se trata de un diálogo entre cortes y entre poderes del Estado que conduce provechosamente a caminos, a fuentes de enriquecimiento del derecho dominicano. Es decir, que yo creo que el llamado choque de trenes en República Dominicana es un fenómeno que hasta ahora no se ha producido, y creo que en parte no se ha producido por la prudencia con que el Tribunal Constitucional asume su posición y reivindica ese carácter vinculante de sus decisiones. Hay que entender que es un tribunal con un poder enorme. Así es. Por ejemplo, en esa sentencia en que el tribunal declara la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley que regula el Tribunal Superior Electoral, y declara que incluso la competencia para conocer de los delitos electorales no es de ese tribunal. Eso te pone de manifiesto no solamente un tribunal que puede expulsar del ordenamiento jurídico una norma, sino que puede intervenir directamente en la competencia de un órgano constitucional como el Tribunal Superior Electoral. Y prácticamente te legisla y te dice las cosas que se tienen que hacer, se convierte en un legislador positivo. Ese es otra, y negativo también. Ese es otro de los aspectos, el tema del carácter normativo de la jurisprudencia del tribunal. Es decir, no es solamente el tribunal, no se limita solamente a expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas espúreas que puedan contravenir el ordenamiento sustantivo o constitucional, sino que en esas sentencias el tribunal puede dimensionar su decisión a un rango normativo. Esto quiere decir que al una sentencia tener rango normativo, tiene rango de ley, se puede aplicar directamente como una ley. Estamos hablando de que entonces existe un cambio de fuentes del derecho dominicano. Un derecho que esencialmente era legislativo, estamos yendo hacia un derecho que es mixto, legislativo y jurisprudencial. Es decir, es un interesante paso y proceso en que se encuentra el derecho dominicano. Todo eso tiene sus fricciones, sus tensiones, pero al fin y al cabo yo entiendo que es el producto de un diálogo entre altas cortes y entre poderes públicos que beneficia a la democracia, que beneficia al Estado de Derecho y que beneficia a las ciencias jurídicas. Claro, claro, es así. Bueno, a propósito de eso también, últimamente una sentencia que fue una acción por parte de usted, de la Fundación Prensa y Derecho, con respecto al voto electrónico, y aunque no ha salido una extensa
se conocen pocas cosas, pero igualmente ha un poco pues remeniado todo esto, no conoce más allá de las argumentaciones, por supuesto, que presentó la fundación, más allá de cuáles serían pues las motivaciones de hechos y de derechos. Todavía desconocemos el tribunal para acoger esa acción de inconstitucionalidad. Bueno, yo no me gusta hablar de sentencias que no se conocen. Como tampoco, siempre le digo a veces a la gente que va a la oficina a explicar un caso, a verbalizar un caso, le digo, bueno, que los abogados comprendemos con los expedientes en las manos. Así es. Para ver las piezas del expediente. Como usted dice, la sentencia sobre el voto electrónico aún no se ha proferido, por lo menos, o se profirió, pero no la conocemos públicamente. Un comunicado trajo el dispositivo de la sentencia. Ciertamente, el tribunal pronunció la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos que permitían esa modalidad de votación en la República Dominicana. Entonces, el interés que ha generado la sentencia ya, por ejemplo, provoca debates sobre el tema. Y hay muchos errores. Por ejemplo, no es una acción, digamos, de la fundación, es una acción nuestra, bueno, no de la a título personal. Ya, ok. Título personal. Que nosotros llevamos ante el Tribunal Constitucional mediante la acción directa de inconstitucionalidad, que es uno de los recursos que regula la ley 137.11 de los procedimientos constitucionales, con el objeto de que el tribunal valorara la compatibilidad constitucional del voto electrónico con los artículos de la Constitución que consignan el derecho al sufragio activo, el derecho al voto, como un derecho fundamental, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero que además es secreto y directo. Entonces, específicamente con esos dos componentes, nosotros quisimos que el Tribunal Constitucional hiciera un juicio de constitucionalidad. El tercer componente fue la exclusión de grandes masas de personas rurales, de la tercera edad, de mayor edad, personas analfabetas, funcionales y formales, cuál era el impacto que ese sistema de votación tenía en esos focos poblacionales y cómo eso podía conducir a un chilling effect, a un efecto inhibitorio para la emisión de la opinión del voto. Ese ejercicio lo hicimos mediante un recurso del que apoderamos al Tribunal Constitucional mucho antes de que todos estos quebraderos de cabeza de suspensión de las elecciones municipales se produjeran, porque hay quienes dicen que el recurso fue el producto de eso. No, el recurso es un recurso de raigambre social, un recurso pensando un poco en esas personas que viven en comunidades aisladas, que no tienen una cultura tecnológica. Ahora se plantea la cuestión de si, bueno, ¿qué pasa con el voto electrónico? Si eternamente será un voto en papel, etcétera. El principio básico que me motivó para ejercer ese recurso fue el principio democrático de que por cada ciudadano un voto. No pueden seguirse produciendo situaciones que trastornen la democracia o que induzcan a la inhibición o la abstención de los electores. Pero además es una cuestión de transparencia. Si a futuro los niveles educacionales, de instrucción, de informática, de inclusión social, avanzan en República Dominicana, la sentencia del Tribunal Constitucional no constituyen, digamos, piezas pétreas. Claro. ¿Sí? El tribunal puede variar su criterio. Pero por lo pronto esperemos la sentencia ya in extensa, íntegra, para poder hacer una ponderación de cuáles fueron los elementos de derecho, sobre todo, que el tribunal tuvo a bien ponderar. Cómo no, bueno, el tiempo se nos terminó, pero hay un tema que necesito una posición un poquito rápida
porque esto sí está caliente. Ley de extinción de dominio. Yo sé que para argumentar, pero apelo a su condición de periodista en esta ocasión. ¿Qué es lo que ve? Bueno, ahí se dice si se violentan derechos fundamentales, derechos de la propiedad y retroactividad de la ley y toda esa cosa, y que sería condenado a que el Tribunal Constitucional pues lo declare y declare su inconstitucionalidad. Me gustaría conocer su opinión. Como no, yo no quisiera colocarme en ese escenario un poco maniqueísta de blanco-negro, malo o bueno, que regularmente se debaten los temas en el país. Quisiera que ciertamente se atiendan las razones de derecho que se están esgrimiendo, que se analicen de manera sosegada en el Congreso. Ya tenemos figuras, digamos, similares al tema de la extinción de dominio. Entonces, sería interesante hacer esos ejercicios comparativos. Creo que ya el tema de la retroactividad es un tema suficientemente debatido en la opinión pública, y sí quisiera llamar la atención sobre un tema que no he visto que se haya tratado, que es la posición de los terceros adquirientes de buena fe. Es decir, una persona que en un momento en que un bien se encuentra en un estatus de legalidad pública y que el Estado no lo ha declarado ilegal, viene y compra ese inmueble. Entonces, el juicio de extinción de dominio es un juicio de carácter civil al patrimonio, indistintamente de quién es la persona. Si la persona es el sindicado o si es un tercero. Ese adquiriente de buena fe se puede ver envuelto en situaciones indeseables e injustificables, porque si el Estado en el momento en que él adquiere ese bien no es capaz de poner ese bien en estado de alerta, de bloquear ese bien desde el punto de vista de los registros públicos, posteriormente no se le puede pedir a un ciudadano que ese ciudadano entonces tenga más capacidad que el Estado, y entonces hacerle un juicio de extinción de dominio. Por eso llamo la atención, porque no es un juicio a la persona, es un juicio a bienes de orígenes o que se están utilizando en actividades ilícitas. Entonces puede ser perfectamente que una persona compre un bien de origen ilícito, pero lo compre de buena fe. Claro. Entonces esas son situaciones que hay que tenerlas a la vista. Yo recomendaría que en el Congreso, aparte de la cuestión política, de los intereses que convergen en el tema, el Congreso se dé el tiempo necesario para hacer una ponderación jurídica sobre este asunto, que va más allá que el simple debate y los intereses de los políticos de turno. Estamos hablando de derechos de los ciudadanos, y sobre todo de terceras personas que se pueden ver involucradas en esta clase de procesos cuando han sido adquirientes de buena fe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Más allá de los debates, esto de extinción de dominio y de derecho de propiedad y todo eso que también están en el debate. Así es. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.